Hoy es día 3 de octubre del 2025. El Evangelio del día de hoy es de Lucas 10, del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corazín, ay de ti, ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos aquí teniendo la información de estos lugares en los que nuestro Señor Jesucristo les está haciendo, pues podríamos decir que una condena, o podríamos decir que un premio. Todo esto se realiza, se lleva a cabo precisamente por el actuar de las personas que viven en esos lugares. En realidad los lugares, físicamente hablando, pues no tienen nada que ver. Son las personas que viven en esos lugares. Somos nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a la tierra, al lugar donde vivimos, que porque es un lugar de terremotos, que es un lugar de huracanes, que es un lugar de inundaciones y no sé, de ciclones. Y empezamos a decir que el lugar en donde habitamos muchas veces pues es una tierra muy inhóspita. Y creemos que todas esas actividades que se presentan naturales, ¿verdad? Son la causa de nuestro pesar, de nuestras dificultades, ¿no? Porque al final de cuentas, pues uno se va a vivir a ciertos lugares en donde hay este tipo de situaciones, de fenómenos naturales, ¿no? Hay gente que vive en los cerros o en las faldas de los cerros, y cuando se desgaja el cerro, cuando llueve mucho, se hacen ríos y las casas pues se destruyen o se inundan, ¿no? o se caen, ¿no? Y entonces la gente sufre, ¿no? Y sufrimos esas calamidades, ¿no? Pero aquí estamos viendo la información en la que nuestro Señor Jesucristo muy claramente les dice que es no el lugar, menciona el lugar, pero no es el lugar territorial, sino es el lugar en donde habita la gente. Y bueno, pues vamos a darle explicación, ¿no? Muy pequeño el evangelio, pero podemos entenderle. Lucas 10 del 13 al 16 dice que Jesús le dijo a la ciudad de Corazín: ay de ti, a la ciudad de Bethsaida. ¿Quién vivía en Bethsaida? ¿Quiénes eran de Bethsaida? Pues Felipe, uno de los apóstoles. Natanael, eran de Bethsaida. Está al norte del mar de Galilea, en la parte noreste del mar de Galilea. Por ahí está Bethsaida, ¿no? Y pues ahí vivía Felipe y vivía Natanael, ¿no? Corazín estaba del otro lado, ¿no? Parte norte, pero de parte noroeste. Y bueno, menciono estas dos ciudades porque pues, son ciudades en las que Jesucristo estuvo llevando a cabo su prédica y su adoctrinamiento a la gente. Y pues había mucha gente que, a pesar de estar viendo a nuestro Señor Jesucristo, no le creía. Mucha gente se alejaba. Mucha gente, ya ven que los fariseos y los escribas muchas veces decían: es que está teniendo pacto con el mal, está haciendo con el poder del demonio los milagros que hacen, ¿no? Exageraban, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Es una situación muy inhóspita, ¿no? En su pensar, ¿no? Y bueno, pues aquí menciona esas dos ciudades que había ido nuestro Señor Jesucristo y se había dado cuenta que la gente era muy dura de corazón, ¿no? Muy difícil, ¿no? Sí, estaban muy posesionados en lo mundano, terrenal y material, estaban muy alejados de lo espiritual.
Y dice aquí que, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón, que son las que están, Tiro y Sidón, son dos ciudades que están pegadas al mar Mediterráneo, esos no están cerca del mar de Galilea, están en la parte oeste del mar de Galilea, ¿no? Ya son ciudades que están pegadas al mar Mediterráneo. Y pues ese tipo de personas, ¿no? Pues no eran 100% judías, o sea, ya eran gente pagana, eran gente de otra raza, no eran judíos, ¿no? Entonces por eso dice, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia. Pues sí, ¿no? Y bueno, aquí volvemos a ese punto en que nuestro Señor Jesucristo viene por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y y pues no lo aceptan. En cambio, la gente pagana, la gente que no era israelita, la gente que no era judía, pues se asombra, le llama mucho la atención, y son creyentes, se adoctrinan, y se vuelven seguidores de Cristo. Y estas dos ciudades, por eso dice Jesús, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que se hubieran hecho penitencia. Pues sí, porque es diferente, ¿no? Desafortunadamente, los israelitas, a pesar de que Dios siempre les había ofrecido y siempre les ha dado, y en aquel entonces les había demostrado su poder, les había demostrado su ayuda, su paciencia, la caridad hacia todos ellos, después de haber hecho tantas idolatrías el Señor los perdona y les sigue ayudando, ¿no? Y es increíble que pues siguieran después las generaciones, se olvidaran de lo que habían hecho o que habían vivido sus padres, ¿no? Con respecto a las cosas de Dios. Y bueno, pues así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Sí, hoy en día, aunque nosotros no somos judíos y somos seguidores de Cristo, ¿eh? Muchos dejan de serlo y le echan la culpa a la institución, porque los sacerdotes, que los presbíteros, que la iglesia, que ha hecho muchas cosas inadecuadas. No, sí es cierto, o sea, no vamos a mentir, ¿no? En todo el historial de los 2000 años que tiene la iglesia en la institucional, ¿verdad? Han hecho muchas estupideces, ¿no? Pero bueno, también han hecho cosas buenas, ¿no? No han sido perfectos, ¿no? Pero sí, pues la gente se retira, o mucha gente critica, y por eso se aleja, ¿no? Pero es una cosa alejarse de la institución, y otra cosa es alejarse de la palabra de Dios, y alejarse de la doctrina de Cristo, y alejarse del credo. Es otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que desafortunadamente revolvemos todo, ¿no? Y cuando la institución se equivoca, estamos pensando que Dios se equivoca. Estamos pensando que la doctrina de Cristo se equivoca, ¿no? Y pues no es así, hermanos. Entonces, bueno, pues aquí dice, si hubieran arrepentido y hubieran hecho penitencia en Tiro y Sidón. Y dice aquí que se hubieran puesto sayal y de ceniza, ¿no? Cubiertas de sayal y de ceniza. Porque eran costumbres, ¿no? De que los israelitas, ¿no? Se cubrían de ceniza y usaban ropa áspera, ¿no? Como signo de no comodidad, y tipo de penitencia, ¿no? Que hacían. Por eso el día del juicio, fíjense cómo habla, dice, por eso el día del juicio. ¿Cuándo va a ser el juicio? Pues todavía no sabemos el día ni la hora. Por eso el día del juicio, dice, será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Fíjense. O sea, todavía Tiro y Sidón, el día del juicio, van a estar presentes. Lógico. Y va a ser menos severo su condena, su pesar, su castigo, su destrucción, que la de Corazín y Bethsaida. ¿Cómo la ven? El día del juicio. Esto nos hace entender, hermanos, que pues para Dios no hay tiempo y espacio. Y recordemos que toda la gente que ha muerto en miles de años atrás es como si acabara de morir ahorita, ¿no? Hace un segundo, 2 segundos. Para que me entiendan ustedes, ¿no? Porque no hay tiempo y espacio para el Señor. Sí. Dirán ustedes, pues ya ha pasado mucho tiempo. Sí, ya ha pasado mucho tiempo, pero para nosotros. Pero para Dios no. Segundo, 2 segundos. Sí. Y pues el juicio va a ser.
Recuerden que dice, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, que nosotros le decimos parucía, y bueno, pues la estamos esperando, sí, y muchos dicen, pues ya pasaron miles de años, no viene, pues sí, pero para ti, ser humano, el género humano, ¿no? Pero para Dios, yo creo que 1000 años son un segundo. O sea, para que me entiendas que no hay un formato en específico que podamos nosotros entender con respecto a esto, ¿no? Pero la gente se desespera y la gente empieza a decir, no, pues es que ya pasaron muchos miles de años, no viene. Y dijo que iba a venir y no viene. ¿Sí? Bueno. Y termina diciendo aquí esta parte, dice, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? Cafarnaún era donde estaba quién? Pues Simón Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, pescadores del mar de Galilea, de la parte oeste del mar de Galilea, la parte norte, noroeste. Ahí trabajaban ellos, tenían sus barcas, Pedro, Simón, Pedro y sus hijos, ahí trabajaban. Y Jesucristo pernoctaba mucho en la casa de Simón Pedro, ahí en Cafarnaúm. Mucha gente que conoce esto, bueno, pues va ya a Jerusalén y van a la población de Cafarnaúm. Ay, qué bonito está este lugar, que esto que... Pues Cafarnaúm dice aquí, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No serás precipitada, no, serás precipitada al abismo. Porque ahí mismo en Cafarnaúm, muchos no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo. Muchos sí, y venían de otros lados, de Tiro, de Sidón, como les digo, como acaba de decir aquí, pero al 100, no. Y estando nuestro Señor Jesucristo en vida, no es que le hicieran el feo, sino que simple y llanamente no creían en él. Y los pocos que creían que era un profeta, otros pensaban que iba a ser un líder y que iba a restaurar el gobierno de Israel, como Salomón, ¿sí? O como David, el papá de Salomón, o como Saúl, el primer rey, ¿sí? Y pues no entendían. Pero había gente de plano que no le importaba que estuviera Jesucristo ahí. No crean que Jesucristo estuvo curando a toda la gente que estaba con enfermedades y endemoniadas, no curó a todos. Entonces imagínense ya después los apóstoles, su situación tan difícil que fue evangelizar y llevar la doctrina a diferentes lugares y países, pues por eso los mataron a muchos de ellos, a Judas Tomás, a Simón Celote, Mateo, Leví, a Santiago Mayor. Herodes Antipas le mandó a cortar la cabeza, ¿sí? Andrés lo crucificaron, ¿sí? El hermano de Pedro, en una forma de X, ¿sí? Y a otros los desollaron, a Judas, Tadeo, lo desollaron, ¿sí? Y le cortaron la cabeza. Y todo por predicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la evangelización. Sí, porque era terrible la situación, ¿no? Las creencias en el género humano siempre han sido imperantes. Es parte de la vida del género humano, tener una creencia, ¿sí? Muy poca gente dice que no creen en nadie, ¿no? Que ellos solamente aceptan lo que conocen, ¿sí? Son muy pocos. La mayoría del género humano creen en algo o en alguien. Y bueno, así le dice a la Cafarnaún. Y termina la lectura, dice que luego Jesús dijo a sus discípulos, ahí viene la clave de esto que está diciendo, ¿sí? De que pues no es la tierra, son las personas que viven en el lugar. Luego dijo Jesús a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. O sea, no es cosa de ustedes. Lo que van a predicar, soy yo el que está predicando por medio de boca de ustedes. Y si me escuchan a mí, están escuchando a mi Padre, el que me ha enviado. Si no me escuchan a mí, me están rechazando a mí, están rechazando a mi Padre. Así lo dice, el que escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, ¿sí? Que es nuestro Padre Dios. Bueno, pues la lectura de hoy nos está mencionando que hay que conocer, amar y servir a Dios. Hay que aprender, ¿sí?
de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el Nuevo Testamento, tenemos ahí 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, y tenemos 13 cartas con muchos consejos que nos da Pablo. Tenemos una carta de los Hebreos, tenemos 2 cartas de Pedro, Simón Pedro, tenemos 3 cartas de Juan, el apóstol más pequeño de los apóstoles, él se decía el más amado de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 2 cartas, una de Santiago y de Judas, posiblemente los hermanos de nuestro Señor Jesucristo o sus primos de nuestro Señor Jesucristo, no lo sabemos en ciencia cierta, pero dio la casualidad que tenía medios hermanos, hijos de José, y uno se llamaba Santiago y el otro se llamaba Judas. Pero también tenemos 2 primos de nuestro Señor Jesucristo, que eran hijos del señor Zebedeo y de la señora María, ¿sí? Que era Judas Tadeo y Santiago el menor. Entonces no sabemos de quién, pero se cree que eran los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Digo hermanos porque acuérdense que antes se decían hermanos, no se decían medios hermanos. Si eran hijos del mismo Señor, pues eran hermanos, ¿no? Pues hoy les decimos medios hermanos, ¿no? Y pues tenemos toda esa información, pues hay que estudiarla, hermanos, hay que leerla, hay que estudiarla porque pues no son escritos acabados de realizar ahorita. Si no lo quieras tú leer como si estuvieras leyendo un libro de hace 10, 20, 50 años, ¿no? Estás leyendo libros escritos de hace 2000 años, ¿no? Y hay que estudiar cuáles son las traducciones exactas, hay que estudiar en tiempo y forma de cómo fue hecho y dicho, porque acuérdate que en nuestro idioma pues tenemos muchos sinónimos, y a lo mejor te ponen un sinónimo que te tergiversa la verdad. Entonces por eso hay que leerla, estudiarla, entenderla, ¿sí? E interpretarla, ¿no? Y ahorita la interpretación que nos da aquí es muy importante. Hay que escuchar a nuestro Señor Jesucristo, y para escucharlo pues tenemos que estudiarlo y aprenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Sí? Eso es importante. Bueno, que Dios te bendiga.